la policía lo sabe, güey. Todo ese pedo siempre ha sido corrupción, güey, ¿no? A pronto, güey. ¿No? Porque la policía lo sabe y los deja hacer, güey. No, porque yo siempre he escuchado todas esas mamadas, porque pues, soy de ahí del barrio, güey, ¿no? Y todo ese pedo, pues, viene de la corrupción, güey. Sí, el ¿no? policía, Del gobierno y de la corrupción y de la maña, ¿no? Porque esos güeyes también son la maña o se hablan con la tira bien y se les dan una feria a la tira y los dejan robar en un tal, ¿cómo se llama? Sí, en un cuadrante. En un cuadrante, ajá. Pinche cuadrante, los dejan robar por un rato, una hora, media hora, y todo acá, y ya les llevan una feria a ellos y pues ya se empieza a repartir el pedo, ¿no? Pasamos al ámbito religioso. Eh, Pasando al ámbito religioso, decías, se estima que en México hay entre 8 y 10 millones de devotos de la Santa Muerte, ¿no? En México 47% asiste a misa, ¿no? Así lo colocabas. Porque además él se refería, ¿no? Como muy a mi Santa Muerte, ¿no? Entonces, decía... no sé, la Santa Muerte, la que me inculcó uno de mis amigos desde que era morro, y ambos me han ayudado y me han cuidado, ¿no? Este sistema de soporte que tiene por la parte como religiosa, ¿no? Al ser vulnerable de cierta manera. Lo explicas desde la teoría lombrosiana y también dices que aquí hay una como búsqueda de protección y de consuelo ante la incertidumbre de la vida. Sí, ahí él habla de dos dioses, ¿no? O dos figuras religiosas importantes. Por un lado Dios y por otro la Santa Muerte. Que nuevamente, ¿no? Si lo vemos desde afuera es como, eso es contradictorio, o es Dios o es Santa Muerte, o pensar que la Santa Muerte solamente es algo negativo. Ya hay mucha investigación al respecto, ¿no? Entonces sí, yo ponía ahí esas dos teorías, ¿no? Un poco siendo neutral, o sea, lo podemos explicar desde la teoría lombrosiana, que nos hablaba, ¿no? De estas características, no solamente físicas, sino también sociales, que muchas veces se escapa, ¿no? Pensamos a Lombroso solamente con la cuestión antropofísica, pero él también hablaba de ciertos factores o ciertas características, más bien, ciertos rasgos sociales en la vida de las personas que delinquen, y una de ellas era precisamente el tema de la religión, ¿no? Obviamente no religión oficial, ¿no? Sino que él veía que muchos delincuentes pertenecían a estas sectas, ¿no? Que les gustaba el juego, que les gustaba o que tenían esa cuestión religiosa alternativa, ¿no? Entonces se puede explicar desde ahí, ¿no? O también con el tema del sincretismo religioso, ¿no? Como una cuestión, decíamos, de buscar ese consuelo, de buscar esa legitimidad, ¿no? O esa justificación incluso, ¿no? Hay una canción que se llama El Niño, que es sobre la vida de Malafé, Okay. Y él habla, ¿no? Un poco de su historia, sí. y en alguna de las frases de la canción dice, se persina cuando peca, ¿no? Sí, significativo. Sí, ¿no? Porque hay muchas personas que están metidos en este ámbito de la delincuencia y es curioso porque antes de salir a hacer lo que tienen que hacer, le piden a Dios que las cosas les salgan bien, ¿no? Sí, o a la figura en la que crean. Uh-huh. Sí, ahí el tema, yo creo que el tema no es el Dios. Es que la Santa Muerte es Dios, es, ¿cómo se llama de las causas difíciles? San Judas. San Judas, ¿no? San Judas. No ese es el tema. El tema es el hecho, o sea, es el punto de partir de esa figura, de esa dimensión, ¿no? Trascendental. Eso es lo que hay que estudiar. No el Dios en específico. Sí, eso es simbólico. El hecho de acudir, ¿no? A esa figura y como dices, ¿no? De sostenerse, ¿no? Moralmente a partir de ahí. Otra vez volvemos a las técnicas de neutralización, ¿no? O sea, es falso que los delincuentes no tengan valores, no tengan sentimientos, ¿no? Por ahí había otro tema que lo marcábamos también cuando se refiere a lo económico, no sé si recuerdan, que es un poco más atrás. Cuando él habla, constantemente él está hablando de ciertos conceptos, ¿no? Como económicos. Por ahí ganar, perder,
ya me ganó, hazme valer. Y entonces yo hablaba de una economía de la violencia. Hoy la percepción es que ya no solamente los delincuentes, sino que en la sociedad ya no hay valores. Y constantemente yo lo escucho en las clases, cuando vamos, en fin, ¿no? Ya no hay valores y por eso la sociedad se ha perdido, ¿no? Y en el tema de la delincuencia, pues es todavía mayor, ¿no? Como esa percepción negativa. Pero lo que yo digo es que los valores de ahora son económicos. Sí, O sea, no es de que no haya valores, ¿no? No se puede pensar una vida ni la sociedad sin valores, es absurdo. Más bien hemos tenido un cambio de valores, entonces ahora los valores los pone la economía, ¿no? Que ahí se discute mucho si la economía es moral o no, si el capitalismo tiene una economía moral o no. ¿Y desde tu punto de vista? O sea, sí tiene valores, digamos, ¿no? Entendiendo valores no como una cuestión positiva, sino como una cuestión que rige tu vida bajo ciertos principios, bajo ciertas reglas. ¿No? Independientemente si lo vamos a la ética, pues sí, a lo mejor es como esta ética del ser humano, ¿no? Que cómo medimos lo positivo de los actos, si los actos van en contra de tu ser, ¿no? Pues entonces tendríamos que estar hablando, no de una ética, ¿no? Pero de que hay valores, hay principios, están ahí. Simplemente los que ahora creo yo son los del mercado, ¿no? Son los de la economía. Ok, y vamos a cerrar fuertemente con el ámbito institucional, ¿no? Y hablábamos él decía, fíjate, es bien curioso y es importante porque él vislumbra y dice, el narco viene del gobierno, ¿no? El narco viene de ahí y además, o sea, son los comandantes de la policía, ¿no? Son los que producen todo este tipo de lógica del crimen, ¿no? Tú dices, México entre los 4 países más vulnerables al crimen organizado del mundo, ¿no? Das una puntuación de la criminalidad, ¿cómo se mide esto? ¿Quién da estos indicadores? ¿Nos podrías explicar, por favor? Sí, es el índice global de crimen organizado, que genera una consultora internacional desde hace ya más o menos una década, y entonces muestra que México es uno de los países con más presencia, no solamente con más presencia de crimen organizado, de cárteles, de organizaciones criminales, sino también con un alto puntaje respecto a la resiliencia, así le llama el índice, la resiliencia que tiene en este caso el gobierno frente a la delincuencia organizada. Es decir, qué capacidades tiene el Estado, qué autoridad, qué efectividad tiene frente al crimen organizado. Y es ahí donde hace que México pues sea también de los países más altos. Hay otros países que tienen delincuencia organizada, pero a lo mejor tienen mayor capacidad o tienen un gobierno mucho más fuerte, ¿no? En ese sentido. Y acá lo que vemos es al contrario, ¿no? En muchas zonas, en muchos estados, pues nos hemos dado cuenta que el crimen organizado está enquistado dentro del gobierno, ¿no? Sí. Está dentro de los comandantes, dentro del ejército, dentro de la marina. Entonces, eso hace que, si ya de por sí el crimen organizado representa un reto importante, ¿no? Pues ahora las redes de macrocriminalidad están súper enquistadas, o sea, arraigadas en la historia de la delincuencia y de la política en México, ¿no? Entonces, digamos, es significativo, ¿no? Que alguien que está dentro de ese mundo, ¿no? Pues lo refiera, ¿no? Ya, digamos, ya desde hace mucho lo sabemos, que también ha sido ya una normalización, o sea, ya la gente no se espanta de, ay, pues el gobierno, uno más, ¿no? Ahora con el huachicol de la Marina o los gobernadores, imagínense, o sea, hemos normalizado la corrupción, ¿no? Hemos normalizado los nexos que hay entre el gobierno y la delincuencia, cuando en otro país seguramente esto sería un escándalo y habría que hacer una política totalmente, ¿no? Sí. Reactiva, activa, proactiva. Acá es pues un caso más, ¿no? La falta de credibilidad por parte de la ciudadanía. Sí. Y se explica un poco también desde la cultura, ¿no? De cómo la cultura del mexicano, ¿no? También. El ilegalismo. La ilegalidad. Es que también no nos vamos tan lejos, ¿no? Todos hemos presenciado, por ejemplo, cuando llega un tránsito y
y pues, le ofreces dinero o cuestiones así. Por ejemplo, él decía, los polis me pidieron 50,000. Dan una frase de Aaron Chesco a la ministerial, o sea, hablando de la ministerial, que es la policía que investigó su caso, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, aquí pues te pone a pensar, si tuvieras más dinero igual estás libre, ¿no? Sí. Que era impune. Pues eso es una cuestión, ¿no? Lo que dices, ¿sabes? O sea, hay muchas personas que se encuentran en un centro penitenciario, no tanto porque el derecho los quiera tener ahí, sino porque no tienen el medio económico para poder salir, ¿no? A lo mejor tramitar con un buen abogado, ¿no? Pagar ahí cierto tipo de cuestiones para salir. Sí, por eso decíamos que en la prisión, o sea, la prisión no es un buen indicador para conocer la delincuencia real. No es un buen indicador porque ahí están decíamos, ¿no? Los fracasados, los personajes con menos poder criminal. Hay una frase que él dice, no me han parado porque saben con quién me junto. Es ese tránsito que estamos observando hoy en día en el mundo criminal. Hoy, si quieres impunidad, tienes que pertenecer a una organización criminal. Entonces, que inclusive no te aseguras, ¿no? Porque también depende de qué jerarquía estés dentro de este grupo criminal. Sí, ya que al final no seas el chivo expiatorio, ¿no? El sacrificado, ¿no? Que eso se ve mucho, por ejemplo, en la corrupción política, que lo comentábamos, ¿no? Hay sacrificados. En cierto momento el Estado tiene que sacrificar a un sujeto, ¿no? Sí. Y pues sí, ¿no? Entonces ahí ya se legitima el combate, ¿no? Sí, vamos en serio porque vean, ya estamos arrestando, estamos deteniendo a gobernadores, a políticos, pero son sacrificados, ¿no? El negocio sigue intacto. Volvemos a lo mismo, ¿no? El mercado. O sea, las investigaciones penales no tienen que ser frente a las personas y frente al mercado. El crimen ya no es una opción individual, es un mercado. Y eso es un reto para el derecho, porque el derecho, lo decía muy bien Marcelo Bergman ahora en una conferencia donde fui a Argentina, el derecho penal no se construyó para combatir la delincuencia que estamos viviendo hoy. Se construyó para estos conflictos, ¿no? Interpersonales que había entre personas, ¿no? Estamos hablando ya de estructuras criminales, ¿no? Que están fusionadas con lo legal. El derecho penal no se pensó y ahorita está como de aprender y modificarse. De hecho, ya muchas fiscalías manejan esos protocolos de investigaciones paralelas, intentando justamente lo que tú dices, pegarle al tema económico, ¿no? O sea, estoy investigando a lo mejor delincuencia organizada, pero yo sé que esto lleva a lavado de dinero y entonces te investigo paralelamente. Entonces el derecho está ahí en su intento de esta modificación que justamente tú dices. El nacimiento de la norma, desde luego que fue distinto hace unos años. Sí. Ahora bien, y justo tratando este tema institucional, él dice, en los penales se ve mucha violencia física y mental. Y yo fíjate que aquí es bien interesante porque lo comentamos hace un par de minutos, ¿no? El inconsciente institucional del que habla Zizek, ¿no? Él lo aterriza mucho mejor con el tema de la pedofilia y la iglesia, ¿no? Él dice, bueno, y en esta cuestión no es que en los centros penitenciarios haya violencia, sino que los centros penitenciarios son violencia institucionalizada, ¿no? Claro. No solo se castiga el delito, sino que este tipo de centros produce el sujeto y necesita para justificarse, ¿no? Es el sujeto que la institución necesita para justificar la misma institución. El Estado necesita decir, hay monstruos, tenemos que controlarlos, el castigo es necesario y lo vamos a justificar en nombre de la reinserción social, claro, ¿no? Es la lógica de la institución. Sí sé que, Zizek en seis reflexiones marginales sobre la violencia lo aborda con el tema de la pedofilia, pero es muy interesante ahí entrar al colectivo institucional. También podremos verlo en la lógica de las policías y de otro tipo de instituciones, ¿no? Sí, estas instituciones que decía Goffman, ¿no? Instituciones totales
que también hay un revisionismo ahí crítico, ¿no? Respecto a su teoría, porque él planteaba que el ejército, los psiquiátricos, las prisiones, etcétera, pues eran instituciones totales, es decir, que se comían al sujeto, ¿no? Y al final lo único que quedaba eran las instituciones, las reglas, lo automático, lo burocratizado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy sabemos que no son totales, ¿no? También el sujeto participa en ellas. O sea, cuando hablamos de que son instituciones violentas, la prisión no nos referimos, como tú dices, a que todo el tiempo estén torturando a los sujetos, ¿no? A que todo el tiempo estén matando a las personas privadas de su libertad. Eso no sucede, es excepcional. Lo mismo sucede con la policía. Sí, claro. Mucha gente cree que la policía es todo acción, ¿no? Un poco como Hollywood, ¿no? Y que todo el tiempo están investigando. Y todo. La mayor parte del tiempo de las policías están en la patrulla, ¿no? Sí, o sea, no es una cuestión como lo pintan las series, ¿no? No es todo violencia. Y ahí Foucault otra vez, ¿no? Con esta cuestión de la negociación, de la violencia institucionalizada. Porque si no, no podría, sería impensable que la sociedad y las instituciones estuviesen todavía en pie, ¿no? Si es todo violencia, pues se destruyen a sí mismas. No, más bien ahí es un uso estratégico de la violencia, es un uso ahí complejo, ¿no? Y perverso que hace que las personas, como en el relato, pues lleguen a considerarse ellos como negativos, ¿no? Porque ya están institucionalizados. Y dabas un dato, 35%, supongo que de las personas que están dentro de un centro penitenciario fueron víctimas de un delito o algo así, 20% víctimas de discriminación, 36.2% víctima de corrupción y el 26% se sintió insegura dentro del centro. Sí, ¿no? Que como volvemos a lo mismo, ¿no? Dentro de lo criminal, como un delincuente se va a sentir inseguro, ¿no? Dentro de prisión. Sí, esa es la EMPOL, ¿no? La encuesta que nos da el INEGI sobre personas privadas de su libertad. Y ahí tiene un apartado precisamente que habla de lo que sucede dentro de las prisiones, ¿no? Actos de corrupción, tipos de delito, violencia, etcétera, etcétera. Entonces sí, en efecto, es un porcentaje significativo, ¿no? Que dice, ¿no? Estar inseguro, haber sido víctima de algún delito, ¿no? Hoy hay que recordar que con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, ese es el principal objetivo. El principal objetivo ahora de las prisiones con esta ley ya no es la reinserción pensada desde lo psicológico, ¿no? Que las personas se arrepientan, que las personas se rehabiliten, sino que ahora el objetivo de las prisiones es mantenerlas, ¿no? Seguras, ¿no? Que en las prisiones no se cometan delitos, que en las prisiones no se cometan actos de corrupción, que haya una seguridad dentro de los penales, ¿no? Que la pena se ejecute desde una perspectiva de derechos humanos. Que no haya estas dobles penas, ¿no? Que significan sentirse inseguros, ser víctimas de otros delitos, o que haya, como decíamos, no haya acceso a ciertos servicios, ¿no? Entonces ese es el principal objetivo ahora de las prisiones. Ya no es esa reinserción pensada desde lo psicológico, ahora es como más en términos de dignificación, ¿no? De la pena. En cuestión, por ejemplo, el entrevistado no solo vivió violencia dentro del centro penitenciario, sino él narra que en su detención, pues dice, llegué bien puteado a la cárcel, ¿no? Entonces esto nos habla de cómo también, o sea, este delito que también sufrió un boom, el tema de tortura y malos tratos. Sí, ese también, y ahí está la estadística, ¿no? 85% sufrió algún tipo de uso de la fuerza en su detención. Y 64% después de la detención, ¿no? Cuando obviamente ya los presentan ante el Ministerio Público, muchas veces pasan en galeras antes de ser enviados a prisión. Entonces sí, de alguna forma la violencia institucional también está presente ahí, ¿no? Un poco, como decíamos, ¿no? Para justificar, ¿no? O sea, independientemente que sean actos, digamos, como de arbitrarios, ¿no? De algún policía que se le pasó la mano, o un custodio que no siguió el protocolo. Volvemos otra vez al concepto de la violencia institucional. O sea, es violencia, hay que entenderlo como violencia institucional, no como estas manzanas podridas que existen dentro de la institución. O sea, ellos por naturaleza se sienten
digamos, se sienten con la libertad de hacer ese tipo de actos, ¿no? Que son normales dentro de la institución, ¿no? E incluso hasta como una cuestión de, sí, como una obligación, ¿no? De hacerlo, ¿no? Porque si no lo hago, entonces pierdo la autoridad. Entonces, como está de prestigio dentro de la dentro de la institución, ¿no? Ahí hay muchas investigaciones que se han hecho respecto a la policía, precisamente, ¿no? Que también acuden mucho a la teoría de las subculturas, ¿no? ¿Qué papel tiene la violencia dentro de las instituciones policiales, ¿no? El más violento, el más permisivo, el más tonto, el más, no sé, ¿no? Bien, vamos a empezar a cerrar. Nos das un dato: se estima que el 46.4% de la población comparte celda con más de 5 personas, y esto es porque él decía ahí, la palabra lo ponía en otras palabras, pero todo te arriman, no ves ni un árbol, y ¿no? Ese tipo de cuestiones. Sobrepoblación, hacinamiento, algo que muchos no estamos dispuestos a ver, pero existe, sobre todo en los centros estatales. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Tema de violencia institucional, o sea, no es una cuestión de que haya que explicar a partir de, es que la institución no tiene los recursos, ¿no? Yo siempre he criticado mucho a estas personas que dicen, es que si tuviéramos más personal, si tuviéramos más celdas, más prisiones, se resolverían muchos de los problemas en las cárceles. No entienden que el tema de la cárcel es su esencia. Decía un autor, no recuerdo bien, decía, la cárcel no puede ofrecer mejores oportunidades que las clases más desfavorecidas fuera de la prisión. Okay. No puedes vivir mejor en prisión que los que viven en la pobreza, ¿no? Fuera de. Okay. Entonces, es una cuestión de violencia institucional. El hacinamiento no es solamente, es que ya no hay cárceles, es que así construyen 50 cárceles más, va a estar hacinado. Porque es parte de la pena. Aunque desde el derecho no se diga, ¿no? No, la única pena es la privación de la libertad. No, claro que no. Es parte del castigo, ¿no? Los derechos humanos como eje rector. Y ahora ese es el gran tema, ¿no? O sea, con esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que es muy desde derechos humanos, ¿qué tan probable es que las prisiones cumplan con eso? Uh-huh. Desde su estructura, desde sus, diríamos con Merton, ¿no? Desde sus fines latentes, ¿no? No manifiestos, sino latentes. Los manifiestos, pues ya sabemos, la reinserción, la educación, pero realmente eso pasa a segundo término. Entonces sí, el hacinamiento es uno de los problemas más graves. Si tú lees a este autor de la escuela clásica, ¿no? Howard, en el estado de las prisiones en Gales, Inglaterra, 1776, si no mal recuerdo, y ya planteaba los mismos problemas que hoy tenemos. Yo luego lo utilizo así en las conferencias o en las clases sobre prisión y les digo, aquí hay una serie de problemáticas, ¿no? Díganme qué centro penitenciario experimenta esto. No, pues que el norte, no, que quién sabe. Pues una radiografía que hizo Howard hace más de 300 años de una prisión en Gales, Inglaterra. Las prisiones no han cambiado ni cambiarán, seguirán con esos mismos problemas. Y por ejemplo, o sea, no solo hablando de las instituciones, digamos, como estos centros, también él refiere que estuvo en un grupo de AA. Comenta, mi hermana me metió a un grupo de AA, y aquí tú como dato nos pones que ahí, o sea, en este tipo de anexos ocurren asesinatos, torturas, suicidios, y que también forman parte de la violencia justificada, ¿no? Sí, y ahí vemos que por eso le intitulábamos así, ¿no? El apartado institucional de violencia institucional, es decir, cómo estas instituciones, en vez de prevenir, en vez de digamos, intervenir para que esa violencia cese, pues al final de cuentas, como por ahí dicen, ¿no? Ponen más fuego a la leña. Uh-huh. Entonces, estas instituciones también son parte de esa violencia, ¿no? Entonces, los AA, que la mayoría no están regulados, es todo un tema también ahí sobre, no solamente en temas de AA, también en temas de estas organizaciones de la sociedad civil que prestan, ¿no? Ayuda a víctimas o ayuda a niñas, niños,
orfanatos, casas no están regulados. No sé si se acuerdan del caso de Mama Rosa, ¿no? Que en su momento se visibilizó como había una red, incluso ahí hasta criminal, ¿no? No solamente la violencia que se vive en estas instituciones que no están reguladas por el Estado, sino que también muestran, ¿no? Detrás redes de trata, casitas del sur, ¿no? Por ejemplo, que tenían estos vínculos con ciertas sectas, ¿no? Y había todo un tema de trata, ¿no? De los niños que llegaban ahí, como nadie los reclama, como son un problema en la sociedad, pues, y entonces había una red ahí de adopción ilegal, ¿no? En estas iglesias. Y creo que hasta el día de hoy no han detenido al mero de la organización religiosa. Bien, pues alguna pregunta. Mira, yo estoy muy contento. Yo creo que es muchísima información, pero la verdad es que no he visto a alguien que lo explique de la mejor manera, ¿no? Realmente tú te diriges a los podcasts o a este contenido que se intenta dar al público que no conoce, y no lo explican así, ¿no? Realmente ponen a la persona que venga, que cuente su historia de vida, y básicamente es como, de nuevo, desde el orgullo y el prestigio, ¿no? Y esta idea de la pornografía de la violencia que referías con el autor. Entonces, muchísimas gracias, Alan. Yo de verdad estoy muy contento. A mí me gustaría, esto ya es fuera de la historia de vida, pero quiero aprovechar tu participación respecto a la pregunta que tengo, que es política criminal en México. ¿Qué está haciendo hoy nuestro secretario de Seguridad? ¿Realmente está combatiendo? ¿Realmente es como nos lo pintan en los medios? ¿Qué es lo que está pasando desde tu opinión particular? Pues mira, digamos que por mucho tiempo no teníamos a un secretario de Seguridad Pública como Harfuch, en el sentido de que es alguien de carrera, ¿no? Es alguien que conoce el medio policial, que de alguna forma ha tenido conocimiento, sobre todo desde la Policía Federal. Sin embargo, me parece que es una persona con muchos claros oscuros, ¿no? Es una persona ahí, en su momento también se visibilizó que no había pasado el control de confianza, por ejemplo, ¿no? Su relación con su padre, con su abuelo, ¿no? Que fueron figuras importantes en el ejército y en la represión del Estado a ciertos grupos, a ciertos sectores. Hoy yo creo que lo están postulando para presidencia. No me extrañaría que el próximo presidente sea él. Sí, a mí tampoco digamos, es muy claro, ¿no? Que están construyendo ya una campaña presidencial muy parecida a la de Peña Nieto, ¿no? Sobre todo en relación con el físico y con toda esta cuestión. Es decir, es un hombre de medios, es un hombre con mucha imagen, ¿no? Que hoy es fundamental. Y lo están construyendo con estos golpes, ¿no? Mediáticos que cada semana estamos observando, de que detuvieron a tantas personas, decomisaron tantas toneladas de droga, armas, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que ocurrió con López Obrador, ¿no? Donde la seguridad estuvo como abandonada. López Obrador prefirió, digamos, como alejarse de esa visión mediática, ¿no? De los grandes operativos, de las grandes detenciones. Incluso él anunció discursivamente en su Plan Nacional de Desarrollo que acababa la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Así lo dijo, así, tal cual, ¿no? Ya se acabó la guerra contra el crimen organizado. Y hoy con Sheinbaum pareciera como que vuelve otra vez a ser importante eso, ¿no? No es casual que haya sido un hombre de la derecha, ¿no? O sea, muy de Felipe Calderón. Entonces, yo estoy observando que volvemos a esa estrategia de Calderón, ¿no? Esa estrategia mediática de difundir todo lo que se hace, ¿no? Así, por pequeño que sea, hay que difundirlo y hay que, ponerlo ahí, ¿no? Independientemente de si eso funciona o no. Yo siempre he dicho, a mí me gustaría que el secretario de Seguridad saliera a dar otros datos, ¿no? Como más de impacto, más de efectividad. Por ejemplo, te dicen, no, pues agarramos a tantas personas,
pero ¿cuántas de esas personas realmente van a ser sentenciadas, por ejemplo, ¿no? O decomisamos tanto, bueno, y eso va a generar una desarticulación de estas organizaciones criminales. Entonces, son datos, nuevamente, como muy a lo Calderón, o sea, son estos datos que mediáticamente sí funcionan, ¿no? La percepción mejora de la gente, ¿no? Ahora sí se está haciendo muchas cosas frente a la delincuencia, pero uno como experto, como especialista, sabe que no son golpes certeros, significativos, ¿no? Yo lo que estoy viendo ahora es que con esta nueva transformación política hay también una transformación criminal. No es casual que el cártel de Sinaloa, ¿no?, esté en picada y que ahora resurja el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Siempre hay un preferido. Siempre hay un preferido, ¿no? Y lo decía en una entrevista ahora en el Telegraph, ¿no?, Países Bajos. No sé, y esto habría que investigarlo, no sé qué tanto esté de acuerdo el cártel de Sinaloa en que ahora esté posicionada el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y no el cártel de Sinaloa. Sí. O sea, mediáticamente será el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero qué tanto perderá poder, ¿no?, e influencia el cártel de Sinaloa. Correcto. Muchísimas gracias. No. Era pregunta obligatoria antes de cerrar, y también queremos decirles a todos los que nos han estado viendo, quiero agradecer a todos nuestros invitados, a los invitados que estuvieron aquí, el químico, el ofoscopista, el criminalista, al abogado, ¿no? Todas estas personas que nos estuvieron acompañando y nos dieron su visión práctica, ¿no? Su visión desde la calle, desde lo que sí se opera, desde lo que se vive, desde esta lógica institucional. Quiero agradecerles por hacer posible, Sai, agradecerte también por tu colaboración. Alan, muchísimas gracias, cerramos con broche de oro, y me parece que aquí cerramos la temporada. Si modificamos el pensamiento de una persona, si abrimos la perspectiva, si le hicimos pensar a una persona, si le hicimos meterse a un libro, ¿no?, a dejar de ver todo este tipo de cosas que se ven en la tele, Crónicas de la Investigación ganó. Entonces, pues muchísimas gracias, amigo. Esperamos que en una segunda temporada nos acompañes. Por favor, síganlo en sus redes. Es impresionante el conocimiento que trae Alan respecto a lo criminológico. Entonces, por ahí en la producción ponemos las redes. Síganlo en su canal, Un Criminólogo en México. Un criminólogo en México. Entrevistas buenísimas también. No se las pueden perder. No, yo estoy muy contento de ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias a Jonathan, a Héctor, que está detrás de cámaras, que es muy importante. Les agradezco mucho que, pues, al final es difundir un poquito, ¿no? Hacer, como dices, reflexionar, pensar fuera de la caja, ¿no? Así como hablamos de la caja del derecho penal, creo que hay una caja de la criminología. Y sobre todo, pues empezar también a influir de manera distinta, ¿no? Estos podcasts que comentábamos, yo creo que ya son parte de... O sea, se convierten en un factor de riesgo, se convierten en un factor de violencia, ¿no? Dado que no explican, como lo hemos intentado acá, de manera profunda la violencia y la delincuencia, ¿no? Entonces, mantienen ahí viva las brasas de la sociedad punitiva, ¿no? Sí. Entonces, muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Sai. Pues gracias, John, gracias, Alan. Yo creo que lo dijiste muy bien. Creo que, o sea, el objetivo de este podcast, de esta temporada, es mostrarle al público más allá del tema de la cuestión de sangre, de estos crímenes, que, como dice, esta cuestión de operativos grandes que se encontró tantas toneladas de droga, cuestiones así, es más bien ver la ciencia y la investigación, cómo es que, o sea, aunque pareciera que en México hay diversos problemas, pero también hay investigadores, hay peritos, hay ministerios públicos que sí están insertos y hacen buenas investigaciones, y que también hay problemas en cuestiones de instituciones, de centros, que también se ha abordado. Entonces, pues el tema de Crónicas es más hablar de un tema realista. Gracias, John, por invitarme al proyecto, y pues Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Gracias, Héctor. Pues nos vemos para la próxima.